va a parsear el sistema, el órgano, las estructuras, los tejidos y las células. O sea, todo. ¿Listo? Bueno, del sistema tegumentario, este es el órgano más grande y pesado del organismo. Este supone aproximadamente lo que es el 15% del peso corporal total. Está formado por lo que es la piel, el pelo, las glándulas sebáceas, las uñas, las glándulas sudoríparas. Recuerde lo que es la totalidad del organismo, sigue con lo que es la mucosa que reviste los orificios externos de los aparatos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. También la piel tapiza lo que es el conducto auditivo externo, recubre la cavidad timpánica y sigue por la conjuntiva del nervio mental. Quiere decir que la piel entonces está tapizando todo lo que es el cuerpo en su zona externa y cualquier orificio, cualquier órgano que vaya hacia el interior del cuerpo va a estar revestido por lo que sería la piel. Esta cumple varias funciones, entonces tenemos función de protección, que es una función mecánica, nos protege contra los golpes, raspaduras o daños que puedan sufrir los órganos internos. Es una barrera frente a la humedad, evita que entre la humedad hacia el interior del cuerpo, regulación de la temperatura corporal. La piel pues tiene dos formas de regular la temperatura. Si hace mucho frío, pues a través del tejido adiposo, ¿cierto? Que lo encontramos en la hipodermis, y si hace mucho calor, lo puede disipar a través de las papilas dérmicas, que ahorita las vamos a ver, y las glándulas sudoríparas. Defensa inespecífica, barrera frente a los gérmenes, patógenos, bacterias, virus, hongos, todo lo que quiera entrar hacia el interior del cuerpo. Recuerde que la piel tiene el epitelio estratificado escamoso y su última capa tiene la capa córnea, que son células muertas, ¿cierto? Más queratina, y esto evita que puedan ser infectados los tejidos vivos que están en el interior del cuerpo. Excreción de sales lo hace a través de las glándulas, síntesis de la vitamina D, transforma pues la luz solar en vitamina, órgano sensitivo y sistema de comunicación sexual. Esto lo hace a través de los diferentes receptores nerviosos que tiene la piel, que ahorita los vamos también a ver. Síntesis de la melanina, entonces la piel tiene unas células que se llaman los melanocitos que producen la melanina y esto nos recubre o nos cubre contra los rayos ultravioletas. Bueno, la piel entonces va a tener estas tres capas. Tenemos la epidermis. La epidermis, entonces, esta proviene de origen embrionario del ectodermo. Esta está compuesta por el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Eso es la epidermis, el mismo epitelio estratificado escamoso queratinizado. Tenemos la dermis. La dermis es lo que está debajo de la epidermis, principalmente es de tejido conectivo denso y regular, aunque en ella vamos a encontrar diferentes elementos como vascularización, entonces vasos, pequeñas venas, arteriolas, vénulas, capilares, vamos a encontrar ahí vasos linfáticos, vamos a encontrar estructuras como glándulas sudoríparas, vamos a encontrar glándulas sebáceas, folículos pilosos. Bueno, lo que es glándulas sebáceas, folículos pilosos y los pelos solamente lo vamos a encontrar en piel fina, en piel gruesa no los vamos a ver. Las sudoríparas, los que están hablando atrás, las sudoríparas sí los vamos a ver tanto en piel fina como en piel gruesa. ¿Listo? Y receptores nerviosos. Entonces va a estar lleno de receptores nerviosos, no importa si es piel fina o piel gruesa. También encontramos lo que son las papilas dérmicas, que está compuesta principalmente por lácteos. Ahorita vamos a ver lo que es las papilas dérmicas. Y tenemos la hipodermis. La hipodermis es la capa más profunda, es lo que se llamaría la capa subcutánea, y en morfología es lo que llaman la fascia superficial. Esta está compuesta principalmente por tejido adiposo unilocular. Esto tejido adiposo unilocular. Pero hasta la hipodermis también llegan receptores nerviosos, como el corpúsculo basili, que ahora los vamos a ver, folículos pilosos, pelos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas también pueden llegar hasta la hipodermis. Y obviamente vasos sanguíneos. Bueno,
La piel está clasificada en lo que es piel fina y piel gruesa. Ya saben, piel gruesa, planta las manos, planta los pies, piel fina, el resto de la piel. Hay unas diferencias notorias morfológicas en la piel gruesa. Observen, no hay presencia de folículos pilosos, que son los que contienen los pelos. Entonces, por eso no vamos a ver pelos en lo que sería la piel gruesa, ¿cierto? En piel fina sí lo vamos a observar. Entonces, pelitos por todos lados. Porque interiormente vamos a encontrar en piel fina folículos pilosos que tienen los pelitos. Y también vamos a encontrar las glándulas sebáceas que derivan de los mismos folículos pilosos. Bueno, entonces vamos a ver la piel gruesa. Acá tenemos las tres capas. Epidermis, perdón, es todo esto, epidermis, dermis más o menos hasta acá, y esto, hasta ahí lo que es el tejido conectivo denso irregular, y la hipodermis. ¿Listo? La epidermis, entonces, ahí vamos a ver los tres estratos: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Ahorita lo acercamos. Y tenemos en la dermis el tejido conectivo denso irregular, la vascularización, que son los vasos sanguíneos de diferentes tamaños. Algunas son venas, algunas son arterias, algunas son vénulas, arteriolas, que ahorita vamos a ver esa clasificación, capilares, pero los capilares generalmente se van a encontrar por esta zona. Estas imaginaciones que vemos acá se le llaman papilas dérmicas, ya ahorita las vamos a ver de cerca. Y está acá compuesta por laxo, tejido conectivo laxo. Y esta es la hipodermis. Vean, principalmente es tejido adiposo, también encontramos glándulas sudoríparas y vascularización. Observen que esto, como es piel gruesa, ahí no vamos a encontrar estructuras como folículos pilosos, glándulas sebáceas ni pelos. Bueno, ahí está el acercamiento entonces de lo que sería la epidermis. Estas estructuras, como ya le dije, se llaman papilas dérmicas o capa papilar. Es lo mismo, papilas dérmicas o capa papilar. Observen que el tejido que está componiendo esto, o que compone esto, es tejido conectivo laxo. Y el resto sí es denso irregular. Por eso cuando se ve de lejos, observen que la cantidad de laxo es muy escasa. ¿Sí? Y generalmente ahí en el texto dice tejido conectivo propio, que es el mismo tejido conectivo laxo. Y tiene estos salientes del epitelio, entonces, que se generan a partir de la papila dérmica, y a esto le llaman crestas dérmicas. Entonces, es común ver muchas papilas dérmicas y crestas dérmicas en este epitelio. Y acá tenemos los estratos. Vamos a llamarlos estratos para no confundirnos con las tres capas de la piel, que es epidermis, dermis y hipodermis. El estrato basal, que son las células con capacidad mitótica; estrato espinoso, ¿cierto? Estrato granuloso, el lúcido acá no se ve bien, y el estrato córneo, que sería el de la parte superior. En la siguiente foto sí se ve bien. Mira, ahí está el lúcido. ¿Listo? Estrato basal, estrato espinoso, granuloso, lúcido. Mira, este tiene una capa córnea bastante grande. Y el estrato córneo. Acá hay un error en el libro. Acá está mal, epidermis es el estrato córneo y el estrato córneo es la epidermis. Esto ahí está mal marcado. El resto está bien. Esto que ven acá son conductos de glándulas sudoríparas que atraviesan lo que sería el recorrido hacia el epidermis para llevar la secreción hacia el exterior. Pero se ven como huecos por el recorrido donde va la glándula sudorípara, ¿sí? Hacia el exterior. Bueno, esta epidermis entonces va a tener 4 tipos de células. Tenemos la primera, que es el queratinocito. Esta es la célula predominante. ¿Cuál será el queratinocito acá? Pues son prácticamente todas las células escamosas. Esos son los queratinocitos. Función: produce la proteína queratina, ¿cierto? Que junto a las células que han perdido el núcleo forman la capa córnea para la protección. Tenemos los melanocitos. Estos se ubican en la capa basal. En la capa basal, siempre en medio de las células con capacidad mitótica van a estar estos melanocitos. Y la función va a ser producir la melanina. Ya saben que la melanina nos reviste contra los rayos ultravioletas, o nos protege contra los rayos ultravioletas. Tenemos las células de Langerhans. Estas células de Langerhans son células dendríticas
son fagocíticas, aunque ahí no está escrito, son fagocíticas y se comportan como células atrapadoras de antígenos e interaccionan con los linfocitos T. Estas se ubican al final de la capa espinosa y al inicio de la capa granulosa. Y tenemos las células de Merkel. Esta es una célula receptora, quiere decir que es el primer receptor que vamos a ver. Y este está implicado en la sensibilidad táctil. Profe, ¿dónde era la Final de la granulosa, principios de la corte. mejor dicho, en el límite de donde termina la escamosa, perdón, la espinosa y inicia la granulosa. Mira, acá está igual en el grafo. Estas serían las de Merkel, ¿sí? Donde terminan la espinosa e inicia la granulosa. ¿Listo? Este sería lo que representa el melanocito y esta es la que representa la célula de Merkel. ¿Sí? Ambas, melanocito y las de Merkel en la capa basal. Bueno, de todas estas, ¿cuáles vamos a ver y cuáles no? Las de Langerhans no las vamos a poder identificar, las de Merkel no las vamos a poder identificar. Sí vamos a poder identificar melanocitos y vamos a poder identificar pues, las escamosas que son los queratinocitos. Bueno, precisamente hablando de melanocitos, acá tenemos un acercamiento de la capa basal y esta o esta que tenemos por acá son melanocitos. ¿Listo? Y lo que ven de color marrón ahí es la melanina, precisamente. Entonces se ve así como si fuera mancha, pero en realidad es la melanina que se observa ahí. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas hasta ahí? Está fácil, ¿cierto? Bueno, tenemos la papila dérmica. Entonces esta contiene células de tejido conectivo propiamente dicho, que ya les dije que es un tejido conectivo ¿qué? Exactamente. Aunque también aparecen asas de capilares que aportan nutrientes a la epidermis avascular. ¿Qué quiere decir? Que generalmente en esas papilas dérmicas no vamos a ver vasos grandes, sino vamos a ver es capilares. Porque recuerden que los epitelios no tienen vascularización y a través de esas papilas es que se van a nutrir el epitelio. Bueno, participan en la regulación de la temperatura corporal junto a lo que serían las glándulas sudoríparas. Asimismo, alberga terminaciones nerviosas encapsuladas como los corpúsculos de Meissner. Este corpúsculo de Meissner, de función meganorreceptora, sí lo vamos a poder ver. Entonces, otro de los que vamos a poder ver. Corpúsculos de Meissner. También están los grupos telomerales de Krauser. Este no lo vamos a ver, de función posiblemente termorreceptora. También tenemos las terminaciones desnudas que atraviesan la capa papilar en su recorrido hacia la epidermis en la que actúan como receptores del dolor. Estas terminaciones nerviosas desnudas, o también llamadas libres, no es más que unos axones. Mira, acá en la siguiente tenemos representados casi todos los receptores nerviosos. El corpúsculo de Meissner, ¿cierto? Que va a encontrarse en la papila dérmica. Estas serían las células de Merkel de sensibilidad táctil, que no la vamos a poder ver. La terminación nerviosa desnuda o libre, que es en sí un axón similar ramificado, tampoco lo vamos a poder ver porque, imagínense, si no pudimos ver los nervios por separado uno por uno, este no lo vamos a ver en paquetes, sino por unidad. Entonces no lo vamos a poder identificar. Ni siquiera vimos el axón de las neuronas, que eran súper grandes, entonces menos vamos a ver esta terminación nerviosa desnuda o libre, se llama así. Corpúsculo de Ruffini no lo vamos a poder ver, el de Pacini sí lo vamos a poder ver. Es una estructura bastante grande y tiene una forma como de remolino, que eso es característico. Ahorita vamos a ver una plantita de estas. La terminación nerviosa que envuelve lo que es el folículo piloso, que se llama terminación nerviosa peritequial, tampoco la vamos a poder observar. ¿Listo? Bueno. Hablando de los que sí vamos a poder ver, corpúsculo de Meissner, ubicación papila dérmica, y este lo vamos a encontrar como una estructura como en zigzag. Esa es la característica. Mire, es esta estructura que ven ahí. ¿Sí? Las fibras se ven de esta manera y las células receptoras se ven a los laditos. Esa es la característica. Acá hay una fotografía que está un poco mejor. Bien. Sería en este caso este que vemos aquí. ¿Sí ven? Y las fibras se ven en forma
de zigzag y las células receptoras se ven a los lados. Ese sería el corpúsculo de Meigs. Ubicación, la papila de arriba. Bueno, entonces, en las regiones más profundas de las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, junto a los músculos erectores asociados, se hallan en la dermis, la cual contiene un plexo profuso de vasos sanguíneos linfáticos que se ramifican en vasos de menor calibre encargados de irrigar la capa papilar. Acá nos está diciendo que esta estructura la vamos a encontrar en la parte más profunda de lo que sería la dermis. Pero, ojo, estas glándulas sebáceas, folículos pilosos, pelos, glándulas sudoríparas también pueden verse en la hipodermis. Los elementos neurales encapsulados como los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini reaccionan ante las fuerzas intensas de presión y de tensión. Como les dije, de este vamos a ver solamente el corpúsculo de Pacini. Mira, acá tenemos una región de la hipodermis, tejido adiposo, glándulas sudoríparas, en este caso glándulas sudoríparas eccrinas, ahorita vamos a ver esa clasificación, y lo que ven acá es el corpúsculo de Pacini. Fácil identificarlo, vea que se ve como una especie de remolino. Este es un fascículo de nervios, eso ya lo conocen. Y ahí está el acercamiento de un corpúsculo de Pacini. Es fácil identificarlo, mire, fibra nerviosa, las células receptoras, especie de remolino. Esa es la característica para identificar. Las placas que yo tengo se ven así bastante grandes, entonces no van a tener problemas para identificar. ¿Cómo? Sí, todos. Todo lo que veamos va para los dibujos. Bueno. ¿Preguntas de piel gruesa? No. Nada. Piel fina. Bueno, la piel fina va a tener las mismas capas, las mismas células, los mismos receptores, pero ¿qué van a diferenciar? En el órgano van a diferenciar piel gruesa por piel fina primero. En la parte de la epidermis, por la capa córnea. La capa córnea, si se observa, es bastante delgada. Prácticamente la lúcida desaparece. ¿O así lo alcanzan a ver? No. Se ve la córnea, la lúcida prácticamente ya ni se ve la granulosa, la espinosa y la capa basal. Mira, ahí están los melanocitos, y la están marcando, todos estos que están acá son melanocitos. Y la sustancia negra, pues ya saben que es la melanina. Ahora, además de la capa córnea, que es bastante delgada, ¿cierto? Y la cantidad de capas celulares, que es un poquito menor, si se dan cuenta, en la dermis vamos a encontrar otras estructuras, como el folículo piloso, que es esta estructura alargada, y los pelos. Ese folículo piloso y esos pelos tienen sus partes. Entonces tenemos acá el pelo, se compone de lo que es la raíz del pelo, el núcleo de la raíz del pelo, la vaina interna de la raíz y el tallo del pelo. Bueno, en sí lo que vamos a identificar es la corteza, si lo vemos en corte transversal, y la médula del pelo, ¿sí? Y la raíz del pelo como tal. Esas serían las partes que vamos a identificar. Ahorita igual las vemos en el corte del folículo piloso. Mira, ahí vamos a ver entonces, este es un corte longitudinal del folículo piloso y dentro tiene un pelo. Entonces vamos a ver las partes del folículo. En corte longitudinal, el folículo piloso serían estos tres elementos que tenemos acá. Vaina de tejido conectivo, vaina radicular externa, que son las células escamosas, y cutícula. Esos serían los tres elementos. Este ya sería el pelo, entonces esta es la corteza del pelo, que es la parte más externa, y esta parte sería la raíz del pelo. ¿Listo? Pero en el folículo piloso, esta zona de abajo se le llama bulbo piloso. O sea, el bulbo piloso es la zona donde contiene la raíz del pelo. Y el pelo también tiene una zona, o el folículo tiene una zona que es la papila dérmica, igual que en el epitelio, donde también está el tejido conectivo laxo, hay algunos capilares y ahí pueden llegar algunos fibras nerviosas. Bueno, ese sería en corte longitudinal. Vamos a ver otra fotografía, lo mismo. Vaina de tejido conectivo, vaina radicular externa, cutícula, aunque ahí no la están nombrando, ¿cierto?
Ahí este autor le colocó el tallo del pelo, pero en sí lo que vemos en la corteza, que es la zona más externa. Esta sería la raíz del pelo, la papila dérmica como tal. Mira, aquí sí ya está nombrando la cutícula, ¿cierto? La cutícula, acá le colocó que era caracterizado el pelo. Estos son como características ya aparte. Mire, lo que es la vaina radicular externa son células escamosas, porque estas derivan de la capa basal y de la capa espinosa del epitelio. ¿Sí? Por eso es una envoltura que derivan de esto. Y este sería el corte transversal. Entonces, en el corte transversal, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las dos formas en las placas. Vaina de tejido conectivo, lo mismo, vaina radicular externa, cutícula, corteza del pelo, y esta sería su médula, ¿cierto? Que sería la parte central. ¿Cómo? Bueno, ¿preguntas del folículo piloso? No. ¿Nada? Bueno. Glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, entonces, estas se dividen en dos. Glándulas sudoríparas secrinas y glándulas sudoríparas apocrinas. Aunque el sistema de secreción es merocrino, ¿no? ¿Se acuerdan qué es el sistema de secreción merocrino? Sí. Almacena y posteriormente secreta. Ya. ¿Listo? Bueno, las glándulas sudoríparas secrinas son glándulas tubulares contorneadas simples, quiere decir un solo conducto, un solo adenómero. Son tubulares, pero son contorneadas, quiere decir que el adenómero se enrolla en sí mismo. ¿Listo? Participan en el control de la temperatura a través del sudor. La porción secretora de la glándula sudorípara crina es un tubo contorneado compuesto por tres tipos de células: las células de Clara, las células oscuras y las células mioepiteliales. Entonces, acá tenemos un acercamiento de estas glándulas sudoríparas. Están cortadas transversalmente. Yo tengo una plaquita donde se ve longitudinal y se ve la forma contorneada, que lo vamos a ver en práctica. Acá está un corte transversal. Acá hay los dos elementos. Esta es la porción secretora y este es el contorneado. ¿Cómo lo identifico? Observe que el conducto se ve más oscuro, el citoplasma se ve más rosa. Y solamente se ven una y dos capas celulares. Mientras que la porción secretora tiene unas células como más pegadas a la orilla, que son las células mioepiteliales. Estas que son las células claras, y las más pegadas al orificio son las células oscuras. ¿Cómo las identifico? Por ubicación. Porque acá no tenemos una coloración especial para identificarlas. Y si usted observan la estructura glandular, que sería esta o esta, que es la porción secretora, observe que son el citoplasma más pálido, a diferencia de este que se ve más rosado. ¿Listo? Si tuviera una coloración especial, por ejemplo, esta es compás, que es ácido perchlórico de Schiff, sí se puede identificar por los tonos. Miren, ahí las mioepiteliales se ven rojas, las células claras se ven azulitas y las células oscuras que están cerca de la orilla se ven nuevamente rojas. Entonces, lo podríamos identificar, pero acá nos toca es por ubicación, ¿cierto? Mioepiteliales claras y las oscuras las más pegadas a la parte del orificio. Bueno, ahí está, por ejemplo, este casi no hay diferencia en el tono, pero mira, este tiene tres capas, y aquí tenemos el conducto, y esta es la porción secretora. Bueno, glándulas sudoríparas apocrinas también son contorneadas simples, pero estas tienen unas características diferentes. Bueno, se encuentran en las axilas, en Montevenus y la región perianal. ¿No se ve? ¿Sabe cuál es el Montevenus? En la región de la parte reproductiva. Estas glándulas sudoríparas apocrinas contienen ácidos secretorios de mayor tamaño que la secrina. Esta es la principal característica. ¿Qué quiere decir? La luz o la porción secretora se va a ver más grande. ¿Listo? En cambio, la de las secrinas es bastante reducida. El conducto excretor desemboca en el folículo piloso. Quiere decir que este no llega a la superficie, a diferencia de las secrinas que rompen o traspasan lo que es el epitelio para hacer su secreción, sino este desembocan directamente hacia el folículo piloso. ¿Listo?
Estas se activan o se vuelven funcionales después de la pubertad. Por eso estas son las que generan el mal olor. ¿Por qué no cierra el celular? Que hace rato lo veo ahí. ¿Yo? Igual, no. Llega acá el compañero. ¿Listo? Bueno. Entonces, estas glándulas se vuelven funcionales después de la pubertad y dan el mal olor por las bacterias con las cuales interactúan. ¿Listo? Bueno. Igual este es un resumen de lo que acabé de decirles. Igual está también algunas características como los diámetros y demás. Primera fotografía. Esta es una fotografía de axila. Yo tengo placas de axila, una plaquita de axila. Entonces se va a ver un poco diferente la parte del epitelio. Sigue siendo piel fina. Lo único que como en la zona de la axila, observen, el epitelio se ve más plegado. ¿Sí? No se ve tan recto como en las otras placas. Observen cómo se ve arrugado, porque esta zona tiene plegamentos. ¿Listo? Entonces esta es la epidermis, esta es la dermis, que está horrible. Se ve como marrón, debería verse solamente rosa. Este es un folículo piloso. Estas son las glándulas sudoríparas apocrinas. Y estas son las glándulas adríparas ecrinas. Miren la diferencia en tamaño. ¿Sí? Ahí se ven diferentes. Miren, son re pequeñitas y esta tiene una luz bastante amplia. Vamos a acercarlas. Acá está mal. Otro error. Acá esta es la apocrina y esas son las ecrinas. ¿Listo? Acá tenemos las apocrinas. Miren. Se ven como puntas y esto se debe a que si acercamos esta glándula tiene dos tipos de células, células mioepiteliales y células cúbicas, y las cúbicas tienen como esta saliente, por eso de lejos se ve como si tuvieran como puntas. ¿Sí ven? Eso es característico. Y la luz bastante amplia, a diferencia de las ecrinas, que miren, la luz es bastante reducida. Esa es la diferencia. Está, luz libre, por temperatura controlada. ¿Preguntas de este? ¿Tampoco? No. Última, glándulas sebáceas. La porción secretora de la glándula sebácea corresponde a un grupo de alveolos conectados al conducto excretor mediante un conductillo corto. Cada alveolo se reviste de células que recuerdan a adipocitos multiloculares con numerosas goticas líquidas. El conducto excretor se reviste de un epitelio estratificado escamoso que se continúa con la vaina radicular externa del pelo y la epidermis, que es el estrato malpighiano, y la secreción oleosa de la glándula, que es un sebo, se libera sobre la superficie del pelo y la epidermis. Bueno, vamos a identificarle todas estas partes. Ahí está la representación gráfica. Mira, ahí está la glándula sudorípara ecrina o apocrina. Bueno, en este caso es ecrina porque atraviesa la luz. Este sería el conducto y esta es la porción secretora, que es contorneada, pero es simple contorneada. Y esta sería la representación del folículo piloso, el músculo erector y la glándula sebácea. Entonces, de la capa basal y la capa espinosa forman la vaina radicular externa del folículo piloso, el cual envuelve la totalidad del folículo. Así evita que cualquier germen patógeno entre hacia el interior y contamine los tejidos que están en esta zona, ¿cierto? Lo que sería la zona de la dermis. Ahora, de la misma vaina radicular se forma el conducto de la glándula sebácea. Y de la capa basal hace la envoltura sacular de la glándula sebácea. Recuerde que la capa basal tiene capacidad ductora. Dime. ¿Qué parte? Todo. De la parte iniciada, digamos, de la capa basal y la espinosa. Bueno, repito todo porque primero la glándula sobre. Bueno, estaba diciendo que a partir de la capa basal y espinosa forma la vaina radicular externa del folículo piloso, el cual envuelve toda la totalidad del folículo, ¿cierto? Por los dos lados, observen. Pero además de esa vaina radicular externa forma el conducto de la glándula sebácea y la capa basal forma la envoltura sacular de la glándula sebácea. Recuerden que la capa basal tiene capacidad mitótica, eso es lo que les estaba diciendo. Ahora, el siguiente gráfico nos está mostrando
el adenomero, que sería la forma sacular. Ahí están, son estas mismas células, y acá nos la están mostrando con la capacidad mitótica, ¿cierto? Por eso estas que tienen una secreción holocrina, que quiere decir muere la totalidad de la célula para ser secretada, pueden constantemente estar produciendo nuevas células por la capacidad mitótica que tiene la envoltura, que proviene de la capa basal. ¿Listo? Y lo que decía el texto, que recuerden a depósitos multiloculares, porque si vemos la célula, observen, vean el núcleo, vean la célula glandular y observen la cantidad de bolitas de lípidos que contiene. Entonces, muy parecido a lo que sería las glándulas, los adipocitos multiloculares, que no los tuvimos ya. Acá tenemos otra fotografía, en este vemos hasta el conducto, vean. La envoltura sacular y el conducto que lleva la secreción. Acá tenemos hasta con un pelo, vean. La envoltura sacular de la glándula sebácea, el conducto unida con el folículo piloso que contiene, vean, el pelo. ¿Listo? Por eso dice que la secreción va hacia el folículo que contiene el pelo para llevarlo hacia el estéreo. Bueno, esa es otra fotografía también de la parte sacular. Uy, los acumulativos y los partos. Sí. ¿Por qué? Porque es que el segundo corte tegumentario, sistema digestivo, respiratorio y urinario. Bueno, sistema circulatorio. Este es el principal medio de transporte del oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, producto de degradación metabólica, células del sistema inmunitario, otros sistemas defensivos, mensajeros químicos que son las neuronas, las hormonas y muchas otras sustancias importantes como factores de coagulación. La transferencia de las sustancias transportadas de la sangre a los tejidos y al contrario se produce por el sistema capilar pulmonar y sistémico. Bueno, los capilares son las estructuras más pequeñas del sistema circulatorio sanguíneo. Estos vasos, entonces, los capilares son de pared delgada, permiten el paso de líquido, de moléculas grandes y pequeñas, de gases disueltos e incluso de células a través de las paredes en ambas direcciones. La red circulatoria que transporta la sangre hacia los capilares se denomina sistema arterial, mientras que la red que recoge la sangre de los capilares se denomina el sistema venoso. Entonces, en sí, los dos principales vasos sanguíneos van a ser las arterias y las venas. Entonces, las arterias van a transportar la sangre alejándola del corazón hacia los capilares a una presión relativamente alta, mientras que las venas transportan la sangre de vuelta al corazón desde los capilares a una presión relativamente baja. Por eso, a nivel histológico, estos dos tienen sus diferencias. Tienen las mismas capas, pero lo que la van a diferenciar es el grosor de sus capas. Como las arterias están sometidas a más presión, siempre sus paredes van a ser más gruesas, tienen mayor cantidad de capas celulares. A diferencia de las venas que no están sometidas a presión, por eso sus paredes van a ser más delgadas. Todo el aparato circulatorio tiene una capa, o tiene una estructura, básica común, es un revestimiento interno, que la primera sería la túnica íntima. Esta descripción va de adentro hacia afuera. Formada por una única capa de células epiteliales aplanadas llamadas endotelio, el mismo epitelio simple plano, apoyada sobre una membrana basal y un delicado tejido conectivo. Ese tejido conectivo hace referencia a un tejido conectivo laxo, como siempre. Siempre que hay un epitelio hay un laxo. Lo que pasa es que en muchos órganos es muy reducido y en otros es más abundante. ¿Listo? Tiene una capa intermedia. La capa intermedia, principalmente muscular o elástica, se le llama la túnica media. Y tenemos una capa externa de tejido de sostén llamada la túnica adventicia. Esta túnica adventicia en los vasos grandes va a tener tejido conectivo, laxo o denso irregular, va a tener lo que llaman vaso vasorum, que son pequeños vasos dentro del vaso, y tienen nervios, ¿cierto? Y van a tener un epitelio simple plano al final.
Estoy hablando de los vasos grandes, como arterias y venas, porque ya si hablamos de vénulas o si hablamos, por ejemplo, de arteriolas, esa capa, lo que es adventicia, prácticamente no existe o es insignificante y no poseen esa capa de epitelio simple plano al final. ¿Listo? Bueno, acá tenemos entonces lo que sería una arteria, en este caso están representando ahí una arteria muscular. Tenemos la túnica íntima, que es el epitelio, la lámina basal, que es lo que está representado ahí en negro, más la capa de tejido conectivo, que sería un laxo, ya les dije. Esos tres componentes va a ser la túnica íntima. Túnica media va a ser, en este caso, un músculo liso, si es una arteria muscular. Si es una arteria elástica, sería el tejido conectivo denso, regular y elástico. Y tenemos la adventicia, que es laxo o denso regular, vascularización pequeña, que le llaman vaso vasorum, nervio vegetativo, nervios que llegan ahí, y un epitelio simple plano que ahí no lo están graficando. Ya le dije que ese epitelio simple plano, dependiendo del tamaño del vaso, puede que lo tenga o puede que no. Bueno, entonces vamos a empezar con el árbol de las arterias. Las arterias entonces están clasificadas en arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Entonces empezamos con las arterias elásticas. Bueno, entonces las arterias saben que conducen la sangre desde el corazón a los capilares, almacenan parte de la sangre bombeada durante cada sístole cardíaca para garantizar un flujo continuo a través de los capilares durante cada diástole cardíaca. Y las primeras arterias que reciben la sangre van a ser las arterias elásticas. Entonces, estas son las más grandes del árbol arterial. Reciben la principal salida del flujo de la sangre del ventrículo izquierdo, sometidas hacia altas presiones. Además, estos grandes vasos están adaptados para amortiguar la oleada de flujo sanguíneo. El tejido elástico de sus paredes confiere capacidad de resistencia para amortiguar la onda de presión. Esto ya lo vimos en el tejido conectivo. Ya saben que las fibras elásticas tienen la característica de expandirse hasta 150% de su longitud. Y esto le permite que al salir la sangre de alta presión puedan expandirse y bajar la presión de esa sangre y así evitar que la misma arteria se pueda romper. ¿Listo? Entonces por eso está compuesta de estas fibras elásticas. Acá tenemos entonces un corte histológico. Ojo, las arterias elásticas, cuando ustedes vieron el tejido conectivo denso regular elástico, dieron cuenta que no pudieron ver la totalidad de la arteria, porque son estructuras grandes. Entonces vamos a ver solamente un segmento. Esto está más o menos tomadas en 10X. Tenemos túnica íntima, epitelio, bueno, la lámina basal ahí no se alcanza a identificar, el tejido conectivo. Esta coloración no la conozco. Igual la tomé de un libro. Acá tenemos la túnica media, fibra denso regular elástica. Ojo, acá pueden haber algunas fibras de músculo liso al inicio o al final dispersas que no están en capas. Y tenemos la túnica adventicia, que es el tejido conectivo, el vaso vasorum, los nervios nos alcanzan a ver, y el epitelio simple plano. Esta sí es con la coloración hematocilina ocina. Acá se alcanzan a ver las dos capas primeras bien definidas y una parte de la última capa. Tenemos el epitelio simple plano, la lámina basal bien definida, ¿cierto? El tejido conectivo, mire que es muy escaso, hasta ahí llega, y a partir de acá empieza lo que sería el denso regular elástico. Pero como ya les dije, pueden haber algunas fibras musculares dispersas. Mire, por ejemplo, acá la está marcando, que sería esta que está por aquí. Ahí está. ¿Listo? Ahí están marcando el laxo. Ojo, el laxo acá no es tan notorio, no se ve tanta cerca. Entonces, más o menos de aquí hasta allá sería el denso regular elástico. Y tenemos la adventicia. La adventicia, en este caso, el denso regular, no lo ve al alza. Tenemos acá vasos sanguíneos, que sería lo que llaman ahí vaso vasorum, pero los nervios no se alcanzan a identificar. Lástima que no salió el epitelio simple plano de hacia el final. En esto tenemos que identificar cortes. En los cortes todos que se vean así redondeados son transversales. ¿Cómo identificas si una arteria está o una vena está cortada longitudinalmente?
No a sabe. lo largo, a lo largo. No solo porque se ve a lo largo, por la capa media. Esto es una estructura así, ¿cierto? Que transversalmente se va a ver redonda. ¿Cómo están dispuestas las fibras cuando están cortadas transversal? De forma circular. Entonces, si la corto longitudinalmente, esas fibras ¿cómo se verían? A lo ancho. No, el músculo no se dividiría a lo largo, sino cortado transversal. Entonces, así sabrían si está cortada longitudinal o transversal. Porque la túnica media, en el caso del músculo, se vería transversal o las fibras se verían cortadas transversal. Pero generalmente se corta es transversal. O sea que en el parcial. En los órganos, como usted no está cortando ahí arterias o venas, se pueden ver cortes longitudinales de alguna arteria o vena que lleva pasando por ahí. Por ahí hay unas placas donde hay longitudinales y las podemos ver en plata. Pero generalmente yo en parcial coloco son transversales, no longitudinales. Pero no hay que especificar entonces en el parcial. No, porque es que casi no se usan las transversales porque tienden a confundir con la disposición de los tejidos. ¿Listo? Arteria muscular. En el caso de la arteria muscular es más pequeña que la arteria elástica. La arteria elástica son las más grandes. Estas tienen diferentes tamaños, más o menos grandes, medianas y pequeñas. O sea, estas tienen 3 tamaños. ¿Listo? Estas arterias, la media está compuesta casi totalmente de músculo liso. Entonces esta tiene al contrario. Músculo liso casi es su túnica media, pero al inicio y al final se pueden ver una que otra fibra elástica. Estas arterias son por tanto muy contráctiles por la musculatura, estando su grado de contracción y relajación por el sistema nervioso autónomo, así como por las sustancias vasoactivas derivadas del endotelio, del mismo epitelio. Entre las células musculares lisas existen dispersas unas pocas fibras elásticas, pero no se organizan en casa, lo que les estaba diciendo. Estas son más numerosas en las grandes arterias musculares, que son una continuación directa de la terminación distal de las arterias elásticas. Y esta sería una arteria muscular. Como ya les dije, estas tienen en diferentes tamaños, entonces es fácil conseguir una que nos quepa en el campo visual. ¿Sí? La totalidad de la arteria. Observen. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ¿Sí ven? Se ve la totalidad de lo que sería la arteria. Esta, como es un tamaño medio, observe que acá el epitelio simple plano ya ni se ve. Entonces ya porque se mezcla con el tejido conectivo subyacente y está dentro de otro tejido conectivo, entonces no hay necesidad de un epitelio de protección. Pero cuando pasa en solitario, sí existe ese epitelio simple plano y por eso están las venas o arterias más grandes. En las arterias pequeñas, arterias o venas pequeñas no se ven. Dime. Así se va a ver. Si la coloco completa, sí. Dime. La última La túnica íntima sería esta. No solo el orillo, ojo. Es el orillo, lámina basal más algo del tejido conectivo. Es que ya ahorita la tengo. Bueno, porque ahí no alcanza a ver. Acá se no alcanza a ver bien. ¿Listo? Bueno, acá nos está representando, acá el gráfico, las fibras elásticas que se ven al principio y se ven al final. Pues vamos a acercarla. Ahora sí. La túnica íntima, ¿dónde iría? Entonces sería desde acá hasta aquí. ¿Sí? Mira, acá por ejemplo se redujo, sería hasta aquí. Sería solamente esto. Acá ya se ve más amplia, hasta eso. ¿Listo? Esa sería la túnica íntima. ¿Ve? Más pequeña porque esta es una arteria más pequeña. A medida que va reduciendo el tamaño, se va reduciendo la cantidad de capas también. Túnica media, entonces iría de acá hasta acá. Y vemos en la túnica media, no sé si alcanzan a ver esta fibra elástica o acá al final esta fibra elástica, que es característico ver si al principio o al final fibra elástica en la muscular. Y en el caso de la muscular, el de la elástica se ve una que otra fibra muscular al inicio o al final. ¿Listo? Pero están dispersas, no están como capas. Y la adventicia, entonces, ¿cuál sería? De acá hasta acá.
Igual están todavía bien definidas las capas. Mire, acá esta fotografía nos está mostrando varias arterias musculares. Una de tamaño más o menos grande o mediano. ¿Ya? Una de tamaño más o menos grande o mediano. Una de tamaño más o menos pequeño y una más pequeña. Todas son arterias musculares. Sí. Mire, colórico, estas vienen diferentes tamaños. ¿Hacemos cualquiera con los dibujos? Sí. Y en el parcial también le puedo colocar cualquiera. Arteriola. La rama más pequeña de las arterias. Bueno. La íntima de la arteriola está compuesta por células endoteliales que descansan sobre una membrana basal con una lámina elástica interna subyacente en las arteriolas más grandes. La media arteriola está compuesta por una o dos capas de músculo. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve que la arteria o la arteriola, mejor dicho, que si no sabe identificar si es una arteriola o una arteria, encuentre la cantidad de capas musculares que posee en la túnica media. Si posee uno o dos, es arteriola. Y si posee más de dos, es arteria. ¿Listo? Además, a las medidas que las arteriolas van adelgazando, las capas continuas de músculo liso comienzan a hacerse discontinuas. En las arteriolas más delgadas, las células endoteliales poseen prolongaciones basales que atraviesan la membrana basal. ¿Qué quiere decir? Que es muy común de pronto ver la arteriola con las células epiteliales algo así, como paraditas, y que parece que entran en contacto con la capa media. Ahorita se van a dar cuenta. Y entran en contacto de tipo unión con la célula muscular lisa. Y la adventicia de las arteriolas es insignificante. ¿Qué quiere decir? Que se va a ver la túnica íntima, la túnica media, pero prácticamente la túnica adventicia desaparece o se confunde con el mismo tejido conectivo donde se encuentra. Y acá vemos, acá tenemos las dos tipos, la de una capa y la de dos capas. Vemos la de dos capas. Células endoteliales, ¿están planas? No. Si ve lo que le mostré ya como paraditas, una vez esta es la fibra elástica para la referencia, y acá tenemos una y dos capas musculares, y observen la adventicia se mezcla con el tejido conectivo que está acá. ¿Listo? Y esta también es arteriola, pero de una capa. Células endoteliales y una capa muscular. ¿Listo? Esos serían arteriolas. Pero una pregunta ahí, ¿cómo diferenciamos la capa íntima y la media? La íntima pues es el epitelio más un poquito de tejido conectivo, la media de músculo ya. Es que no están tan marcadas. ¿Que hasta dónde iría la íntima? Es que prácticamente la íntima es solamente la célula endotelial más acá la lámina o la fibra elástica que está ahí, no más. Y ya el resto sería la túnica media, que es el músculo. Esa es la diferencia con lo que tiene dos fibras. Sí, dos capítulos de fibra muscular. Dos músculos no, dos capítulos de fibra muscular. La arteria tendría que tener 3 o más capas para que sea una arteria. ¿Listo? Okay. Capilares. Sí, la de documental es más fácil esta de pronto de 3, pero no es tan complicado este sistema. Los capilares, estos están especializados en la difusión de sustancias a través de sus paredes. Los capilares son los vasos más pequeños del sistema circulatorio sanguíneo y forman una compleja red entrecruzada. Los capilares poseen la pared más fina de todos los vasos sanguíneos y son el principal lugar donde se produce el intercambio gaseoso, permitiendo la transferencia de oxígeno desde la sangre a los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre. Los líquidos que contienen
moléculas grandes atraviesan lo que es la pared de los capilares en los dos sentidos. La pared de capilar está compuesta por células endoteliales, una membrana basal y algunas células contráctiles dispersas que se llaman pericitos. Bueno, en sí lo que nos está diciendo es que estos son los encargados de distribuir los gases disueltos, que serían oxígeno hacia el interior de los tejidos y sacar el dióxido de carbono. También van hormonas, también es encargado de distribuirlo a los diferentes tejidos del cuerpo. O cualquier sustancia también que se vaya a desechar hacia la sangre, este es encargado de recibir. Los capilares entonces están clasificados como continuos o fenestrados, aunque hay una clasificación por ahí de otro autor que dice continuos, discontinuos y fenestrados. Vamos a ver solamente este, continuos y fenestrados para no complicarnos, porque los discontinuos igual no los vamos a poder diferenciar, que son un rompimiento en la pared. Los capilares con un endotelio continuo son el tipo más frecuente y las células endoteliales forman un tapizamiento interno completo del capilar sin que exista ningún defecto intercelular. Se lo explico de una forma más sencilla. Las paredes tienen que estar homogéneas. Eso es todo. Pueden tener o no célula endotelial. ¿Por qué pueden tener o no? Si en el momento que hicieron el corte no estaba la célula endotelial, no se ve. Y si estaba, pues se ve. Y si se ve así de grande. Vamos a verlo. Ahí está un discontinuo, un fenestrado, perdón. Este no nos sirve. Entonces vamos a ver un continuo que está más adelante. Ahí. Acá hay un montón. Capilar continuo, capilar continuo, capilar continuo sin célula endotelial. ¿Sí ve? Mire la pared. ¿Sí ve? Todas tienen el mismo grosor. Mire, tiene el mismo grosor, pero con célula endotelial, tiene el mismo grosor con célula endotelial, tiene el mismo grosor con célula endotelial, tiene el mismo grosor sin célula endotelial. Esta no, tiene el mismo grosor sin célula endotelial, el mismo grosor con célula endotelial. Eso es un capilar continuo. ¿Listo? Ahora vamos a un capilar fenestrado. El capilar fenestrado, entonces, se ve frecuentemente en la mucosa intestinal, glándulas endocrinas, glomérulos renales. El citoplasma de la célula endotelial está atravesado por poros o fenestraciones, que abarca todo el grosor de la pared. En algunas fenestraciones hay un fino diafragma que es más delgado que la membrana celular y su naturaleza desconocida. Perdón. ¿Qué quiere decir? Que la pared, en vez de estar homogénea como esta, va a tener una zona más gruesa, una zona más delgada, y esa zona delgada es la que llamamos diafragma. En consecuencia, ¿cómo lo van a ver? Como este. Observen. ¿Sí ve? Zona más gruesa, zona más delgada, gruesa delgada, gruesa delgada, gruesa delgada, gruesa delgada. En este caso, este salió sin célula endotelial. Eso es todo. Este se ve más grande que el anterior porque está ampliado. Si vea la arteriola, ¿sí ve? Se ve más grandota que la que vieron anteriormente porque está aumentado. Mira esto, ahí está, esto es una vénula, esto es una arteriola. Ahí está su célula endotelial y la capita del músculo liso. Bueno, ahorita les explico lo de la vena. Las venas. Las venas poseen paredes delgadas y transportan sangre a baja presión. Las venas poseen una luz más grande y una pared relativamente más delgada y por lo tanto se colapsan en los cortes histológicos, salvo que haya inflado en la fijación. Aunque las venas están presentes en las capas íntima, media y adventicia, están menos claramente demarcadas que en las arterias y es difícil identificar dónde termina una capa y empieza otra. Eso es verdad. ¿Por qué? Si vemos una vena, esto sería una vena, esta también tiene todos los tamaños. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar venas grandes, venas medias y venas pequeñas. No hay clasificaciones de venas elásticas, no. Todas son musculares. ¿Listo? Entonces no hay ninguna clasificación de vena muscular, vena elástica, no. Todas son musculares, sino de diferentes tamaños. Entonces no importa el tamaño que yo le coloque, van a decir vena. ¿Listo? Ahora, túnica íntima, inicia acá, pero ¿sabes dónde termina? No se ve.
túnica media más o menos sería esto, y túnica venticia más o menos es esto. Pero vea, hay sitios donde parece que no se sabe dónde inicia y dónde termina. A eso es lo que hace referencia el texto, ¿sí? Entonces no tienen tan marcadas o tan definidas las capas como en las arterias. Y eso de que se colapsa. Como sus paredes son más delgadas, tienen menor grosor, pues tienden a tomar una forma pues, un poco más deformada. Las venas entonces son vasos de alta capacidad que contienen aproximadamente el 70% del volumen de la sangre. A diferencia de lo que sucede en las arterias, la túnica media contiene menos haces de músculo liso asociados a las fibras reticulares y elásticas. O sea, la túnica media en cantidad de capas musculares va a ser menor. Aunque las venas de las extremidades tienen una actividad vasomotora intrínseca, el transporte de la sangre de vuelta al corazón depende de las fuerzas externas conseguidas mediante la contracción de los músculos esqueléticos circundantes, sobre todo lo que es en las piernas. ¿Cierto? Entonces, necesitamos buena musculatura del músculo esquelético para que ayuden al flujo sanguíneo. Y también de las válvulas que garantizan el flujo unidireccional de la sangre. Y tenemos las vénulas. Las vénulas, entonces, es la rama más pequeña de las venas. Es a través de las vénulas donde comienza a retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado por los capilares. Esta no posee la capa media de músculo liso o fibras elásticas. Primera característica, no posee músculo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Solamente célula endotelial y lámina basal. Eso es todo. ¿Listo? Entonces son venas pequeñas que conducen la sangre desde los capilares a las venas. Entonces lo que vieron anteriormente, mira, arteriola, célula endotelial, capa muscular. Esta es de una sola capita. Célula endotelial, ¿dónde hay músculo? No hay, ¿cierto? Solamente su lámina basal y la célula endotelial. Por eso sería una vénula. Por ahí atrás había una que está mal marcada, eso es una vena. ¿Por qué? Tiene célula endotelial, una capa de músculo liso. Entonces está mal marcada, esta es una vena. Sino de tamaño pequeño. Y terminamos con vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, entonces, las funciones del sistema vascular linfático son conducir a las células inmunitarias y a la linfa a los ganglios linfáticos, eliminar el exceso de líquido acumulado en los espacios intersticiales, transportar los kilomicrones, que son partículas que contienen lípidos a través de los vasos linfáticos, kilímetros dentro de las vellosidades intestinales, y el flujo de la linfa se realiza a baja presión y es en una sola dirección o unidireccional. Los capilares linfáticos crean redes en los espacios tisulares y se inician como tubos dilatados de extremos cerrados o tubos ciegos en las proximidades de los capilares sanguíneos. Bueno, esto es una característica que tienen estos vasos linfáticos, como es una red, ¿sí? Hacia todas las direcciones. No lo vamos a ver de esta forma, ¿cierto? Porque ¿qué son las venas? Son las arterias. ¿Qué son los vénulas o arteriolas? Son conductos, son tubos, ¿cierto? Como estos están tan ramificados, los vasos linfáticos generalmente se le ven como prolongaciones o puntas hacia varias direcciones. Eso es muy característico para que ustedes lo puedan identificar, porque de pronto me lo confunden con una vénula. Porque este lo vamos a identificar porque tiene pared delgada, no tiene lámina basal y células endoteliales. Eso es lo único que tiene. ¿Listo? Entonces, los capilares linfáticos recogen el líquido tisular, que es la linfa. La pared del capilar linfático contiene solo hileras de células endoteliales y carecen de una lámina basal completa. ¿Ves? Y los capilares linfáticos se encuentran en la mayor parte de los tejidos, en la sección del cartílago, el hueso, los epitelios, el sistema nervioso central, la médula ósea y la placenta serían los únicos lados donde no lo vamos a encontrar. Bueno, esto sería un capilar linfático. Observen,
A esto es lo que me hago referencia. Si ves esas puntas, porque como son ramificados, tienden a irse hacia varias direcciones. Mire la pared. Si la comparamos con la de la vénula, es más delgada. Y sus núcleos, que son las células endoteliales. En esta fotografía, bueno, estos son vasos linfáticos. Ahora sí, mira, pared delgada, células endoteliales. ¿Sí ven? Las puntas que generan. Hay de diferentes tamaños, unos pequeñitos, unos más grandes. Mire, este también es vaso linfático, vaso linfático, vaso linfático, vaso linfático. ¿Esto qué es? Una vena. Arteriola de una sola capa. Ah, Capilar, 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 capilar. Esto es una vénula pequeña. Parece un capilar. Está más grande. Mira, ahí está. Vaso linfático. Vaso linfático. Arteriola. Miren los grosores de la arteriola. Aunque son más pequeñitos que una vénula o como una vena, ¿cuál es más grueso? La arteriola. Si se dan cuenta, por la capa muscular. Y ahí está la vénula. Como tiene lámina basal, mire que es más gruesita que lo que sería un vaso linfático. Además que en el vaso linfático, porque lleva linfa, no va a tener eritrocitos. Claro que no siempre va a bajar una vénula con eritrocitos, ¿no? Pero también por el grosor. Esperen antes de que vaya. Este es como los calibres y las características que debe tener el árbol arterial y el de las venas. Vena grande de gran calibre, vena mediana, si ve la parte muscular, vena pequeña, es que prácticamente las venas pequeñas tienen por ahí una capita de músculo, y la vénula, que es en sí las células endoteliales, ¿cierto? Y las arterias, la arteria elástica, que es la grande, y las musculares, que vienen en diferentes tamaños, y lo que sería la arteriola. No sé si le envío estas fotografías también. Arteria pequeña, vénula, arteria, vénula. Esto es vaso linfático, ahí le está mostrando los capilares y vena. ¿Sí ven? Ahí está. ok. Bueno, ahí están arterias, venas, arteriolas. Mire, de dos capitas que está ahí, y esto es un capilar. Ahí está marcado. ¿Listo? Mire, un capilar. Sí, este es un capilar continuo con su célula. Esto es una vérula, la que tenemos acá, vérula también. Esta es una arteria pequeña. Mire la cantidad de capas musculares, la adventicia. Están bonitas fotos. Si tienen memoria, de una vez se la paso, y si no, se las envío. Por acá hay un capilar, y creo que el anterior era una pequeña arteriola. Bueno, entonces ahora sí, paso la lista.